Las aventuras de una bruja filósofa. Días. Les saludo, colegas de la asignatura de ética, ya en nuestra tercera semana. Fíjense que en esta ocasión estoy muy contenta por las tareas que recibí entre viernes y sábado. Qué bonito trabajo hicieron. La mayoría de ustedes le puso mucho empeño, mucha reflexión, hasta le metieron edición a su video y eso me da gusto porque implica lo que decíamos al principio, que aún con la adversidad, cuando uno tiene las ganas bien puestas, pues hay muy buenos elementos con los que se está trabajando. Fíjate que en esta tarea número 2, que precisamente estoy revisando, y tenme paciencia, por favor, porque no he dado todavía calificaciones de primera o de la segunda tarea. Espero que sea la brevedad. Pero en esta segunda tarea, en particular, me interesaba mucho que tú te acercaras a la lectura de un texto que realmente me parece sencillo. Un texto escrito por un filósofo español en 1991 que tiene la característica de no ser riguroso académicamente en términos pues de las palabras, las categorías, todo lo que por ahí se reflexiona. Y me refiero a que este texto, Ética para Amador, de Fernando Savater, es una buena manera de comenzar a leer ideas de esos filósofos, de esas filósofas que nos ayudan a reflexionar sobre esos grandes temas, esos grandes problemas de la vida. Precisamente, la ética trata de entender el porqué de nuestras acciones, el porqué de nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras decisiones en la vida. Me parece que incluso, y déjame ponerlo así en mayúsculas, necesitamos urgentemente la ética. En el caso de ética para Amador, él está haciendo como un poco el juego, un poco como la analogía con la ética a Nicomaco. Nicomaco es el hijo de Aristóteles, quien escribe este libro precisamente hablándole sobre las virtudes, el arete. En este caso, Sabater se lo dedica a su hijo adolescente Amador, que está en un momento, como seguramente tú, en un momento fuerte, crucial y que a veces nos llena de confusión. Por eso digo que la ética es tan importante, porque a veces el mundo que tenemos alrededor no nos ayuda mucho a tomar decisiones. Nosotros, nosotras, es muy probable que tengamos preguntas, pesares, grandes interrogantes que no sabemos como con quién discutirlas, con quién reflexionarlas, con quién preguntarlas. Porque a veces nuestro alrededor puede ser, no lo aseguro, pero puede ser que tenga muchos bichitos de pensamiento. Sí, esta es una palabra que uso constantemente, parásitos de pensamiento. Esta idea es parte de un filósofo español, también, por cierto, que te voy a poner el link de Prohibido Pensar, de Joseph Muñoz, el filósofo que habla de que si uno tiene prejuicios, estereotipo, dogmas, tabús, es muy difícil entonces animarse a reflexionar. Entonces, si tú llegas, no sé, con una duda existencial y llegas con tu abuelo, con tu abuela, con una tía, con un conocido y llegas a plantear, ¿existirá alguien superior a nosotros? Y si su respuesta es, existe Dios y deberías de conocerlo y lee la Biblia y ahí, híjole, ella es una respuesta dogmática. Es una respuesta que no se abre a la discusión. Por eso estudiar filosofía es un área que no a todos les encanta, porque evidentemente nos pone frente a la duda, nos pone frente al debate constante. Por eso en este texto, particularmente en el primer capítulo que fue el que leíste, nos abre esta discusión sobre la importancia de la toma de decisiones, pero que esa toma de decisiones es importante a través de entender, si no con un concepto académico determinado, sino con una propia experiencia de vida, entender qué es la libertad. Fíjense que aquí, y cuando pone el ejemplo de las termitas y de Héctor, lo está diciendo sin decirlo, está dejando muy claro que los seres humanos somos seres racionales y gracias a esta racionalidad podemos tomar decisiones sobre nuestra vida, porque tenemos la conciencia de que tenemos un camino que nos podemos abrir. Y esto nos separa de los animales. Los animales obedecen un instinto, tienen un destino. A un perro, a un gato, a un caballo, nunca lo vas a culpabilizar y le puedes decir, es que es bien mala onda, es que es sádico, es que es duro como animal. No,
porque los animales actúan a partir de una serie de predisposiciones genéticas que los hacen ir a alcanzar su objetivo. Bueno, en el caso de los perros y gatos, el proceso de domesticación, el proceso de encarcelamiento de sus instintos, sí hace que de alguna manera puedan adecuarse, adaptarse a lo que uno como humano, en un sentido antropocentrista, atención con esta palabra, de alguna manera los podamos domesticar, ¿no? De hecho es fea, es fuerte la palabra domesticación. Aunque parece que la palabra no solo aplica a los animales, sino también a los humanos. Por ejemplo, cuando a ti no te ponen opciones, cuando a ti no te explican una variedad de propuestas, de ideas, un buffet completo de posibilidades para pensar, te están domesticando, porque te inculcan una sola idea y a partir de ahí te establecen la clásica dicotomía, el clásico binarismo que nos encontramos en la sociedad. Es bueno, es malo. Está bien, está mal. Es lo correcto, es lo incorrecto. Pero ya decía la clase pasada precisamente también en un video, ¿quién determina qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto? ¿A partir de qué se tiene que medir que tu actuación sea adecuada o no? Aquí hay tres conceptos que también en la primera tarea, en la segunda, ya empezaste a investigar, pero que me gustaría que los dejáramos muy claros para que ahorita tú me preguntes y podamos platicar al respecto. Entender que como este proceso de ideas se va afincando en el apoyo de tres conceptos que nos pueden dar luz para ver a partir de dónde se va formando la ética. Y me refiero al concepto de ethos, de arete y de agatos. Estos tres conceptos nos permiten ubicarnos contextualmente en diferente espacio y época para saber qué era valorado, qué era aplaudido según el contexto histórico donde nos encontremos, ¿no? A ver, permítanme empezar con ética, ethos. Decíamos también en la clase pasada que ethos tiene que ver con la formación del carácter. Tiene que ver cómo vas templando con tu experiencia, con tu reflexión, tu modo de ser, tu modo de actuar, las decisiones que tú tomas. A ver, por ejemplo, ¿tú qué haces? Tienes un cuchillo y tienes aquí un conejo. ¿Qué es lo que se te ocurre hacer con el conejo y con el cuchillo? De a de veritas, lo primero que se te ocurre con ese cuchillo es matar al conejo, quitarle la piel. Digo, porque si pensamos de entrada bajo un determinismo, y aquí hay que anotar un autor muy importante, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía que nosotros ya somos malos por naturaleza, que nosotros en nuestra formación ya de carácter ya viene intrínseca, otra palabra, la maldad. Entonces, lo que él supondría es que si tenemos el cuchillo y tenemos el conejo, de inmediato lo que vamos a hacer es matarlo, despedazarlo, a lo mejor hasta torturarlo. Esto no sería más bien propio de un psicópata, de una persona que tiene fuertes trastornos de personalidad. ¿Tú por qué necesariamente con el cuchillo tendrías que pensar en matar? ¿Las armas solamente son armas para asesinar o tienen otro uso? Fíjate, esta que te estoy planteando, este ejemplo tan sencillo, tan básico, lo que está planteando es cómo vas formando tu carácter, cómo vas tomando tus decisiones, influenciado por lo que ves en la tele, lo que dicen tus amigos, lo que escuchas de tus papás, o tú tienes un criterio que te permite así, solito, tener tu monólogo y decir, a ver, Marina, yo me llamo Diana Marina, ¿no? Entonces yo seguido platico con mi Marina y me digo, esto, mira, esto que tienes aquí enfrente, ¿te conviene? Y si te conviene, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Y qué consecuencias va a tener cuando lo hagas? Todo eso, ese camino, ese tropiezo, esa libertad. Y aquí está la palabra clave de Fernando Savater en el primer capítulo. Esta libertad que se forma a partir de la reflexión y de las decisiones, me permite que me pueda equivocar. Me permite que pueda no hacer nada, porque también estoy en libertad de quedarme pasmada. Me permite también la libertad de tomar nuevas y distintas decisiones que nutran mi vida. A ver, ¿a poco no será que los seres humanos buscamos, queremos, anhelamos el bienestar? Digo, algunos le van a llamar felicidad. Yo utilizo este concepto porque me parece un concepto muy grande, muy fuerte y lleno de algunos problemas. Porque ¿qué es en sí la felicidad? Pero sí te puedo hablar del bienestar
A partir de hacer una acción, tomar una decisión, llevar una vida que te haga sentirte contento, satisfecho, no arrepentido, no con culpa de tus decisiones, sino asumiendo que aunque una vez, dos veces la regaste, estabas preparándote para un mejor camino. ¿Sí? Tú eres alguien que hoy a los 15 años se siente un ratito al reflexionar por qué hace lo que hace. ¿Por qué, por ejemplo, te interesa más? Y no te estoy diciendo si esté bien o esté mal, por favor, no te quiero juzgar. Más bien te quiero preguntar para que tú si quieres, si me abres la puerta a esta preguntona, tú te cuestiones a ti mismo. ¿Por qué, por ejemplo, a veces te interesa más tu celular que el entorno? ¿Qué es lo que pasa que te ensimismas a lo mejor en un video, a lo mejor en un juego, a lo mejor en ver alguna cosa en internet, del tipo que sea, y no te interesas por el mundo externo? ¿Por qué? ¿No? Esa es una pregunta que puede estar muy en el campo de la filosofía y también de implicaciones éticas. Eso es lo que va a formar tu carácter, el ethos, tu actitud, tu modo de conducirte, tu manera de situarte en la vida. Y que esto va a ser construido precisamente a partir de hábitos, costumbres, forjar el carácter, la forma de pensar. Ahí está el ethos. Y déjame ponerte un ejemplo. Si yo digo, es que Pedro es muy estudioso, es muy atento, es muy buen estudiante. Ok, esto es lo que yo estoy mirando y a partir de estas características, de esos adjetivos, estoy haciéndome una idea de la personalidad de Pedro. Es buen estudiante, es atento, es comprometido. Son elementos de su carácter. Hoy podríamos decir que hay elementos de tu vida que ya, aunque haya pasado, no sé, tú te reconoces con esa característica, con esa personalidad desde hace 5 años, que dices, no, mira, desde que yo era un morrito, 10 años, yo ya pensaba como hoy pienso. Ya tienes ideas fijas, claras, establecidas, que son convicciones para tu vida, que tú pienses que no van a cambiar. Fíjate, te lo pregunto porque implicaría hasta tomar la decisión de un tatuaje. A mí me encantan los tatuajes, pero yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es tu ethos? ¿Qué es lo que hace que ese tatuaje esté en tu piel? Mira, aquí tengo uno, te voy a enseñar el mío. Bueno, eso es uno de varios, ¿no? Cuando yo decidí hacerme este tatuaje, Diana, ¿eso que tiene que ver con la ética? ¿Eso que tiene que ver con el ethos? Todo. Este tatuaje, como este, como este, como este, como este, como este, como este, representan mi personalidad. Representan aspectos que para mí son muy importantes. Pintarme el cabello de rojo no es solamente, ay, sí, mira, oh, la moda. No, 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 no. Tiene que ver con lo que yo quiero proyectar. Tiene que ver con una personalidad que tengo reflexionada y vivida. Porque no nada más es teoría, es práctica. Entonces, este tatuaje, por ejemplo, representa el ciclo lunar, que yo desde hace muchos años soy muy respetuosa y al mismo tiempo me provoca mucho asombro todos los fenómenos de la luna, todos los ciclos de la luna, toda la influencia que inclusive la luna puede llegar a tener directamente sobre las mujeres. El agua que representa la luna y el agua que representa, por ejemplo, simbólicamente nuestro periodo de menstruación. Y cómo durante nuestro periodo menstruante la luna tiene una influencia directa hormonal sobre nuestro ánimo, sobre nuestra forma de pararnos en el mundo. A mí me ha interesado desde hace mucho tiempo meterme a temas de astronomía, de astrología y tratar de entender no solamente esos ciclos, sino de veras saber, sin determinar, sin dar una palabra fija y dada, si eso tiene que ver o no con nosotros, con nosotras. Por eso, cuando me pongo aquí la luna, la pongo en mi pecho, la pongo en la vista, la pongo por una forma de que cuando me reconoces me dices, Diana, también eres una mujer lunar. Fíjate, o sea, ay, profa, ¿neta? Sí, colega. Así es que cuando tú te quieras hacer un tatuaje y estés, mamá, por favor, voy a ahorrar, tengo una... La primera pregunta, que ojalá tu mamá, tu familia, quien te ayude a pagar ese tatuaje o te vaya a dar el permiso, te haga, esa pregunta será, ¿cuál es tu ethos? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con ese tatuaje que tiene que ver con tu personalidad? ¿Qué tiene que ver con esa huella en el cuerpo que es para siempre, eh? Porque al rato si te pones el nombre de Rosita, te amo, y terminas con Rosita, será hasta ridículo. ¿Qué hay? ¿Qué hay en ti? ¿No? Entonces, ese es la primera concepto que me parece fundamental que nos quede claro.
etos. Vámonos ahora con el arete. Arete, no es arete, es arete, con acento en la E. Y para esto es muy importante recordar al filósofo que hace un ratito, cuando te hablaba de Fernando Savater, mencioné. Y me refiero a don Aristóteles, el que escribió Ética a Nicomaco. Por favor, autor y palabra dominguera, Ética a Nicomaco, para que le des una revisadita de qué trata, de qué va. Bueno, él es el primero que habla del arete como una virtud. Es muy importante para el contexto griego, por eso decíamos hace rato que hay que entender qué es lo que se estaba jugando con los griegos. Es sumamente importante desarrollar las virtudes. Y para Aristóteles, la arete es el hábito que hace bueno al ser humano. Es esa serie de costumbres, de elementos, de rutinas, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, que hace que tú te vayas forjando ese etos, ese carácter. Una virtud. Tú, si eres noble, por ejemplo, si eres buena persona, no tiene que ver necesariamente con que te haya ido bien en la vida, sino tiene que ver con que tienes una buena capacidad de resiliencia, otra palabra dominguera. Y que aunque te hayas tenido experiencias adversas en la vida, has sabido cultivar la confianza. Has buscado, a pesar de la adversidad, sobreponerte y abrir tus alas para conocer el mundo. Entonces, se vuelve la bondad una virtud, porque es algo que estás desarrollando reflexivamente en tu ánimo y que estás consciente de los aspectos que tiene. Seguramente tú tienes muchas virtudes en términos artísticos, deportivos, creativos. A lo mejor eres una persona que canta y que de volada, oh, ¡ay, pinche vozarrón delicioso!, ¿no? Pero ojo, si tú te apegas solamente a lo innato de un talento y una virtud, si tú dices, bueno, mira, tengo mucha facilidad para escribir, pero no la cultivas, no la trabajas, no le metes voluntad, constancia, disciplina, si te encanta bailar, si te encanta patear la pelota, si te encanta jugar videojuegos, pero no le dedicas un tiempo establecido y claro, no para obsesionarte y ser el mejor, sino para realmente conseguir frutos específicos que tú te hayas planteado. Bueno, si no lo haces, entonces no tienes una virtud. La virtud no es dada, la virtud no es nada, la virtud no se nace con ella. La virtud implica ser un Beethoven que se la pasaba, pero horas y horas frente al piano y componiendo, mientras Mozart, también un contemporáneo, tenía como esa facultad que hacía que se le facilitaran las cosas. Para Beethoven no, para este músico del siglo XVIII era complejísimo poder sacar una pieza, pero se volvió el grande de los grandes a partir de esa constancia, de esa disciplina y esa voluntad férrea. ¿Tú qué tienes tú que dices, eso me encanta, eso me voy a clavar, eso es mi interés y esas son mis virtudes? Platícame aquí en la cajita de comentarios por lo menos 5 virtudes que tú en la vida digas, sí las tengo bien desarrolladas. Así, 5 cosas claves de tu vida. Ándale, que te voy a preguntar ahorita. Así es que 5 virtudes. Velas anotando, por favor. Y me voy con la tercera y la última parte de estos 3 elementos que nos ayudan a entender cómo se da la organización de la ética a través de los tiempos. Y me refiero el agatón, perdón, agatón. El agatón significa bondad. Y esto también es muy importante para los griegos. De hecho, hay una frase, ahorita la anoto por aquí, que dice kalos kai agatos. Significa lo bello y lo bueno. Es decir, para los griegos, una persona buena, una persona que tenía virtudes, que tenía carácter, es decir, que tenía etos y arete, era una persona que se abría a la polis. Para los antiguos griegos, la polis, su ciudad, esa es la traducción en griego, era fundamental. Y era fundamental poder actuar comunitariamente, poder buscar un bien común, o lo que dijera también Aristóteles, somos animales políticos, son politicón. Y el que seamos animales políticos implica que estemos buscando una relación social con otra persona para que esa persona y yo estemos bien. Pero ¿cómo la voy a hacer si no tengo ante la vida una postura de bondad? La bondad para los griegos, particularmente otra vez para Aristóteles, implica belleza. Es bello porque es bueno.
Y fíjate que te voy a chismosear de mi vida personal. A mí sí las grandes personas de las que me he enamorado, las grandes personas en mi vida que me han gustado, precisamente una herramienta fundamental de su carácter que valoro muchísimo es su empatía, su solidaridad, su entrega, su compromiso, sus ganas de ayudar, su agatos, ¿no? O sea, no es alguien bueno porque, ay, soy la Madre Teresa de Calcuta y soy tan buena. Ojo, porque luego te platicaré que esa señora no tiene de buena ni el nombre. Sí, ¿eh? De hecho, te estoy retando, por favor, a que busques información al respecto. Pero cuando entiendo que la bondad no tiene que ver con un halo aquí luminoso de es una santa, sino tiene que ver con pequeñas acciones cotidianas, tiene que ver con que si tú ves un perro en la calle y aunque no tengas posibilidad de llevártelo a tu casa, le das de comer, le das agua, si puedes, adoptas animales, los cuidas, si puedes, buscas por ninguna razón que tu familia compre animales, inclusive hasta te enojas, si puedes, incluso no comes animales porque sabes que hacerlo es una crueldad, una complicidad especista. Todo eso te hace buena persona. Te hace buena persona el que tengas muchas ganas de robarte el monedero de tu mamá, el que tengas muchísimas ganas de quitarle el celular a la chava que ya se le cayó, e incluso si se lo quitas ni se va a dar cuenta, pero no lo haces. Y no lo haces porque no quieres herir a las personas, porque no quieres lastimar ni dormir con una conciencia intranquila diciendo, híjole, ¿por qué hice esto? Porque sí tenemos, colegas, un sentido común que nos dice en la vida, esto no está chido. Y no viene de afuera, no viene de arriba, no viene de un papá que te pone una regla, no viene de un trabajo que te ponen y que te dicen, si no lo cumples te corren, no viene de una idea divina, si que te vayan a castigar si tú no cumples. Viene más bien de esas ganas de andar por la vida chidamente. ¿A poco no? Tú cuéntame aquí abajo actos que no necesariamente los cuentas en Facebook para que todo el mundo te aplauda, pero actos nobles que te hacen ser una persona que dices, ay, no es por nada, yo soy chida persona. Una chida persona es una bella persona. Entonces, eso es el actos, la bondad. Y la bondad también va a ser una formación en la vida. Nadie nace con etos, nadie nace con ágatos, nadie nace con arete. Son elementos en la vida que se van formando con la experiencia, con los tropiezos, con todo lo que somos y hemos vivido. Eso es muy importante señalarlo para que cualquiera de nosotros no solamente se identifique, sino diga, a ver, yo creo que por ahí tengo un etos que no había querido como sacar, ¿no? Hay cosas de mi carácter que me gustan. ¿Qué te gusta de tu carácter? ¿Qué virtudes tienes? ¿Qué cosas has hecho buenas en la vida? Bueno, ya que tenemos estos tres conceptos, entonces nos queda a nosotros empezar a diseccionar, palabra dominguera, empezar a descubrir qué es lo que forma la ética. Esa es una chamba importante durante todo este semestre. En ese sentido, es bastante pertinente recordar una frase que me gusta mucho de Fernando Savater, precisamente de este libro. Aunque no te haya dejado leer el libro completo, échale otra leidita. Seguramente hay cosas que te llamaron la atención y síguele leyendo. Por favor, hasta incluso si alguien me dice, Diana, terminé todito el libro, por favor, una reseñita, unas preguntitas y unos puntos extra. Venga, esos puntos son para ti, ¿va? Pero bueno, hay dos cosas que quiero nada más recuperar del texto para cerrar esta parte que me parecen muy importantes. Y la primera es un como mandamiento que nos da Fernando Savater. Es decir, no hay mandamientos porque los mandamientos son reglas, son cosas que tenemos que obedecer. Y realmente a nadie nos gusta obedecer. Aquí hay un error muy grande a veces en quien nos educa. Cuando nos dicen, es que mira, yo te estoy enseñando a respetar. Más bien te están enseñando a tener miedo. O sea, te están enseñando una serie de reglas, están inculcando una serie de reglas que si tú las rompes hay un castigo. Entonces, si no haces tal o cual cosa, no es de veras por una reflexión profunda que te lleve a pensar qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, sino por miedo a que te cachen, sino por miedo a ser encontrado responsable y cargar con las consecuencias de eso. Entonces, ojo, papás, a veces cuando nosotros, yo sé que con la mejor intención, educamos a nuestros hijos, hijas, pero los prohibimos, les regañamos, los censuramos, los señalamos, los exhibimos, lo único que estamos haciendo, y a propósito, ahorita vamos a hablar de juicios morales, es provocar
que nuestros hijos, que nuestras hijas, y lo digo para ti, compañero adolescente que me escuchas, se vuelva más rebelde, más enojoso, más inclusive hasta rencoroso, y no te estás ganando su respeto, te estás ganando su animadversión. Y entonces la confianza, la honestidad, la cercanía, la comunicación, la amistad que inclusive se puede desarrollar entre padres e hijos, se pierde por este muro de aquí las cosas se hacen, como digo yo. La ética precisamente se nos enseña a desobedecer, es porque nos enseña y dice, esto es muy importante, y quiero retomar la frase de Fernando Savater, el único mandamiento, si es que hay algo en la vida que sí hay que hacer a cajón, es no ser un imbécil. Sí, no, estoy muy de acuerdo. ¿Qué implica ser un imbécil? Y no estoy haciendo una ofensa, esto no es una grosería. Más bien, imbécil, por favor, búscate qué significa etimológicamente imbécil. Unos puntitos ahorita a quien me lo diga. Pero la relación tiene que ver con una actitud de dolo, con una actitud de lastimar conscientemente a otra persona, de maquinar la traición y todo lo necesario para joderse a otros, a otras. Ese imbécil es esa persona cínicamente que sabe que sus acciones van a causar daño y hasta se regocija. Entonces, la ética precisamente cuestiona nuestras imbecilidades, cuestiona esas partes oscuras y negativas del ser humano y lo invita a pensar de otra manera. Ahí viene la segunda frase, que inclusive aquí tengo literal de Fernando Savater. Dice Fernando Savater, lo que me gusta de la ética es que nos ayuda a tener una mejor vida. A ver, ¿cómo? Ay, Diana, espérame, o sea, yo estoy en pandemia, ¿cómo quieres que ahorita tenga una mejor vida? Es que el reflexionar de dónde vienen las cosas, el sentarse a pensar el qué hacer, el por qué hacerlo, el cómo hacerlo, el qué quiero construir de mi vida, es una primera razón para agarrarse a lo que hoy tenemos, aunque esté feo, aunque no nos guste, aunque estemos inclusive enojados con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra situación, con nuestra familia, pero el qué quiero y cómo voy a lograr eso que quiero y por qué lo quiero, esas preguntas del qué, el cómo, el por qué, el para qué, nos dan pretextos para encontrar a la vida sentido. Nos dan pretextos para tener una mejor vida. A menos de que seas un masoquista emocional, de esos tremendos que quiere estarse cortando las venas con galleta de animalito y sufrir nomás por cualquier cosilla, pues entonces a lo mejor no querrás reflexionar y querrás simplemente vivir como el borras, ¿no? Así imbécilmente tomando horribles decisiones. Pero si eres una persona que quiere forjarse un presente y un futuro distinto, no seas un imbécil, según Fernando Savater, y ponte a pensar. ¿Por qué quieres eso? ¿Qué quieres? Vámonos ahora con un segundo tema importante que, bueno, ahorita todo esto que estamos platicando tiene que ver con la parte número 1 de la tarea número 2. Pero, ¿qué tal si vamos a revisar ahora un poquito de la tarea número 3 con la que precisamente vamos a tener un debate? Y me refiero a la moral y los juicios morales. ¿De qué estamos hablando? Para establecer entonces qué nos estamos refiriendo con un juicio moral, es muy importante también situar qué es la moral. Ya lo decíamos y lo hemos estado como barajeando poco a poquito, pero hemos estado mencionando que se trata de un tema sustancial para nuestra asignatura. Decíamos que etimológicamente la moral viene de more, las costumbres. Precisamente la ética, en una de sus definiciones, habla del estudio de la moral. Y la moral la definimos como ese conjunto de rituales, costumbres, tradiciones, hábitos, modos de ser, que como sociedad de alguna manera nos hemos acostumbrado a que ahí estén. Es algo muy importante que hay que situar y hay que reflexionar. Cuando tú naces, cuando yo nazco, ya está establecido una serie de cánones, de principios, de valores, de situaciones que se premian o se castigan por el contexto en el que estamos. Por ejemplo, si tú hubieses nacido en la Grecia clásica del siglo VI a.C., no hubieras conocido, no hubieras sabido que existía una idea sobre la familia.
Porque la idea del papá, la mamá y los hijitos, los derechos de la infancia, por ejemplo, se forma de manera muy reciente a partir de conocer que los infantes también tienen derechos, que hoy la ONU consagraría como los derechos del niño y la niña. Pero en el siglo VI antes de Cristo, la mayoría de infantes iban a un orfanato general donde eran educados si es que había dinero y si no eran arrojados a la calle. Y esto implicaba que los padres y las madres vivían una situación social muy diferente en donde la figura incluso para las mujeres de ser madre ni siquiera tenían este papel de cuidadora que después en la Edad Media, Renacimiento y más adelante se les da, lo cual también es un problema. Porque una mujer no es una madre, no se tiene que, no tendríamos que mirarla como una idea de madre, mujer, madre. Sin embargo, en esta época, en la época griega, ni siquiera podíamos pensarla como madre porque ella la única función que tenía era ser una res, una cosa. Era usada, vapuleada, no tenía un nombre, no tenía una posibilidad de ser parte integral de la sociedad. Estamos hablando de la Grecia clásica. Si hablamos, por ejemplo, del siglo XVI, hablamos de una situación muy distinta, por ejemplo, también muy compleja para las mujeres. Estás en el siglo XVI y tú quieres ser una mujer que conozca las artes, la ciencia, la cultura, que se involucre, que participe en la literatura, en la filosofía. Aun cuando estamos en Renacimiento, esto es imposible, porque ya desde la Edad Media y mucho antes, la situación patriarcal a la que se colocó a las mujeres, por favor, este concepto es importante, patriarcado, es muy compleja. Y una mujer parecería que la única opción que tiene es o ser monja o enviudar si acaso su marido tuvo dinero, como Christine de Pizan, una filósofa maravillosa que escribe La ciudad de las mujeres, pero que jamás lo hubiera podido hacer como una mujer casada, porque no tenía ningún derecho, ninguna posibilidad, ningún acceso al patrimonio. Y ella, bueno, gracias al sustento económico que se queda cuando su marido muere, empieza a trabajar y empieza, es la primera escritora que empieza a ganar dinero de sus obras. Pero o eras viuda o monja o cortesana. No había otra posibilidad. Tú te sabes incluso que en el siglo XVIII es muy famoso el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, que pues se tuvo que trasvestir para poder entrar a una biblioteca, ¿no? Porque aún siendo monja, aún teniendo posibilidades de acceder a las bibliotecas, que por cierto, una forma de castigar a esta mujer como monja, como literata, como lesbiana, incluso un castigo moral que se le dio fue quemarle sus libros, lo cual después se suscitó en un asunto de enfermedad y de muerte terrible. Léete la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Es muy interesante y ahora, por ejemplo, estoy dándote un dato importante a partir de su orientación sexual que no se dice precisamente por juicios morales. Entonces, ¿qué te estoy diciendo de la moral? La moral siempre va a depender de la serie de reglas sociales, de costumbres establecidas en un contexto específico donde se mira, según la época y el momento, lo que está bueno y lo que está malo. Vuelvo al ejemplo de Grecia. Ahí los niños y las niñas empezaban a tener acceso a su vida sexual desde los 8 o 9 años y era absolutamente normal lo que hoy llamaríamos con horror pedofilia, ¿no? Por otra parte, en el siglo XVIII empieza a usarse, estoy poniendo ejemplos sueltos para que veas cómo se va jugando la moral. Empieza a usarse, por ejemplo, el uso de los tacones. Resulta que los tacones en lo absoluto es una invención dada para las mujeres, porque sobre todo estamos hablando otra vez de un siglo, fíjate, cómo puedo dar recorridos por uno y otro siglo y siempre el tema de las mujeres va a ser el tema de la invisibilización, siempre va a ser el tema del acallamiento de la voz de las mujeres. En el siglo XVIII, entonces, los tacones no se hacen para ellas, se hacen para ellos. Los hombres son los que usan maquillaje, los hombres son los que usan grandes pelucas, los hombres son los que inclusive en el siglo XIX vestían de rosa y era un color absolutamente masculino, ¿no? Y las mujeres tenían que buscar colores pálidos, colores menos llamativos, precisamente para asumir su papel social. Hoy en día, si tú ves a un hombre con tacones, seguramente lo juzgarás y lo señalarás y le dirás maricón o vestida o etcétera. Si hoy, todavía, esto ya está cambiando afortunadamente, pero todavía si ves que a un hombre le gusta mucho arreglarse o usa una playera rosa o de colores claros, seguramente va a ser un castigo sobre su supuesta fallida masculinidad. ¿Sí me sigues? Lo que te estoy diciendo es que la moral es una serie de reglas sociales impuestas generalmente por tres grandes instituciones: la familia,
la Iglesia y el Estado. Y cuando hablo del Estado me refiero no nada más al gobierno, sino al núcleo social que forma la propia sociedad, los medios de comunicación y todo aquello de lo que también nos nutrimos, de lo que también está a nuestro alrededor en nuestra vida. Vamos a la escuela, que es parte de la institución del Estado, y de alguna manera se recopila lo mejor y lo peorcito de la familia, lo mejor y peorcito de la iglesia y lo mejor y lo peorcito de la sociedad. Y ahí, ojalá, en la escuela nos dieran como las opciones para que de la variedad de posibilidades para decidir, uno tomara decisiones. Sin embargo, no es así. La moral generalmente no se cuestiona. Se parecería, por ejemplo, normal o natural que uno nace mujer, que uno nace heterosexual, que uno nace con una religión, que uno nace con un nombre. Y todo esto que te acabo de mencionar no es natural. Es una formación cultural que además es parte de un adoctrinamiento social. Y aquí quiero mencionar a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Sí, 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 anótala. A ver, vamos a buscar, anotártela aquí para que pueda ser más sencillo que vayas ubicando tus autores. A ver, vamos a poner por acá a la chula Simone de Beauvoir. Déjame ver, aquí está. Simone de Beauvoir dice una frase que es muy controversial, sobre todo para aquellas personas más conservadoras. Beauvoir. Ahí está. Anótala, por favor. Y ella dice en su texto, uno de los más consagrados y más interesante, El segundo sexo, ella señala que las mujeres no nacen, se hacen. Yo no nací mujer, yo no nací hombre. Ser mujer o ser hombre es una categoría de género. Y es una categoría de género que viene acompañada con una educación de género y una educación sentimental. Porque dime, ¿a poco no cuando naciste y dijeron que eras niña, hubo una actitud? ¡Ay, nació una princesa chiquita! Mira, ¡ay, la ternurita! Ya la vi, creciendo y siendo bailarina, mi bebé. Todo es ternura, hasta regalamos chocolates. Nace un compañero hombre. Ay, mira, ¿ya viste? Oh, no, hombre, mi hijo va a ser un cabrón. Ve nomás, yo ya le vi aquí, igualito que su padre, así todo buenazo para estas cosas. Ya lo vi jugando fútbol, ya lo vi. No, 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 yo me lo voy a llevar a enseñarle cosas de hombre. Todo esto es parte de la moral. ¿Quién dice que un hombre se tiene que compartir feo, fuerte, formal? ¿Y quién dice que una mujer tiene que ser sutil, linda, tierna? Todo eso son convenciones sociales establecidas sobre la moral reinante. E insisto, siempre es recomendable revisar diferente época histórica para ver que estamos en un error. ¿Y por qué estamos en un error? Porque si nosotros determinamos que esta costumbre social que hoy existe es la efectiva, la buena, la que debe ser, y caemos en la trampa de censurar otros modos, otros comportamientos, otras formas de expresión, entonces estamos haciendo juicios morales. Un juicio moral es aquella apreciación moral que hacemos sobre determinadas personas para juzgar su comportamiento a partir de nuestros valores. Por ejemplo, si yo fui educada en una educación religiosa muy estricta y me dijeron que me tenía que vestir hasta el piso y ponerme aquí y estar totalmente leyendo la Biblia, entregándome los deberes de Dios, etcétera, cuando yo vea, y tengo tan inculcado eso, tan metido, tan en las venas ya de tantos años de esa enseñanza, de esa obligación y ese deber ser de pensar así, pues entonces resulta que cuando yo veo a una persona que habla de literatura, que se expresa de manera abierta, que cuestiona todo, que no nada más con un libro cree que es la vida y se viste como quiera y disfruta, entonces nosotros es muy probable que desde nuestra propia limitante cognitiva, desde nuestro marco de conocimiento y referentes, que es así, chiquito, digamos, ¿viste a esa persona? Ah, sí, es que ve la Petra, ve nada más. Entonces juzguemos, critiquemos, señalemos. Compañeras mujeres, ¿qué es lo que te lleva, por ejemplo, a señalar a una mujer en los temas de su sexualidad? Porque yo he visto, y esto es una cuestión muy cotidiana que seguramente tú también has vivido. Nos fijamos incluso hasta en el cuerpo de una mujer para hablar de ella sobre su sexualidad. ¿Ya viste esa vieja? No, ya le puso, ya hizo el delicioso. Porque se nota en el cuerpo, se nota cómo vistes. El que te vistas determina una conducta. A ver, espérame, por favor.
¿De a de veras es cierto esa frase de que si no quieres que te molesten, que te acosen, que te hagan algo, deberías de vestirte de otra manera? O sea, ¿una mujer es responsable de lo que le sucede por su vestimenta? Y si tú piensas que es así, entonces estás haciendo juicios morales. Juicios basados en una serie de ideas y doctrinas dogmáticas, prejuiciosas, estigmatizantes, que nos señalan a criticar y enjuiciar a una persona porque queremos verla que desde nuestros valores, entonces esos son los valores que debería de seguir todas las personas. Y tengamos mucho cuidado con esto. Ponía la otra vez el ejemplo, ¿no? De que si a ti, Carla, te gusta el helado de mamey, te voy a reprobar. Te voy a reprobar porque como a Diana, la maestra de ética, no le gusta el helado de mamey y le disgusta, y como todos deberían de pensar como yo, entonces solamente los que les guste el helado de pay de limón acreditan la asignatura. ¿No sería ridículo? ¿No sería absurdo? ¿No sería totalmente afuera de lógica? Así nos vemos cuando le decimos a otro que sus acciones están bien o están mal. Porque además, ¿a partir de qué parámetro medimos eso? Y el tema sexual me parece sin duda que es el tema más delicado y más juicioso en el que nos metemos. De hecho, pensar, y te sugiero y te pido una investigación, por favor, sobre el hablar todavía de la virginidad. ¿Qué es ser virgen? ¿Por qué una persona la calificamos, la clasificamos, la separamos, la señalamos a partir de su ejercicio de sexualidad? De veras, te pregunto, ¿cuál es el problema? ¿A ti qué te quita? ¿A ti qué te da que una persona haya tenido relaciones sexuales con una, con dos, con tres, con cinco, con 10 personas? ¿Cuál es tu problema al respecto? ¿Por qué una persona tendría que valer más o menos a partir de haber tenido su primera, segunda o tercera vez? ¿Y por qué todo esto se valora a partir del género? ¿Por qué si eres hombre, hasta la palmadita en la espalda diciendo, ay cabrón, esto está ya muy chingón? Pero si eres mujer, hay un señalamiento y un extrañamiento hasta de tus propias amigas, señalándote diciendo, ay amiga, eres reputo. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿qué es lo que nos hace hacer estos señalamientos y volvernos los jueces del mundo? ¿Quién, cuando tú utilizas la palabra libertinaje, la palabra promiscuidad? Explícame, por favor, aquí abajito, ¿a qué te estás refiriendo y por qué la utilizas? ¿Qué implica el libertinaje? ¿Drogarse? ¿Drogarse sin más sentido? Ok, a ver, cuando estás tomando alcohol, no es una droga legal. ¿Por qué todo el mundo aplaude el alcohol y por qué señalamos o condenamos a la marihuana? No estoy diciendo si esté bien o esté mal consumir marihuana, pero ¿por qué cuando se consume bajo un uso terapéutico sí puede tener una palomita, pero cuando se consume bajo un uso recreativo la censuramos? ¿Tú hablas de estos temas abiertamente en casa? Hablas de sexualidad, hablas de uso de drogas, hablas de las implicaciones, por ejemplo, de muchas responsabilidades que en conjunto y en familia incluso son decisiones que se tienen que platicar primero y después tomar en conjunto. ¿Hablas de esto? O más bien son temas vedados donde el hecho de que tú algún día hayas fumado un carrujo de marihuana ya te hizo el peor culpable del mundo. El que a lo mejor hoy a tus 16 años hayas tenido alguna relación sexual te ha hecho que ya hayas pecado en lo más profundo. ¿Por qué hacemos juicios morales? Dame tu propia respuesta de qué es para ti un juicio moral. Y quiero hablar de dos casos. Hablar de dos casos muy específicos que ahorita son el boom en las redes sociales y que me gustaría que terminando este video le demos un espacio para la discusión, para el debate, para escucharnos. Y me refiero, primer caso, el caso de Ainara Suárez. Ainara Suárez es una chica que en el 2018 primero tuvo dos acontecimientos muy fuertes que marcaron su vida siendo una adolescente de 16 años. Es una chica que a través de las redes sociales, particularmente Instagram, subía sus fotos semidesnudas, sus fotos enseñando su cuerpo, etcétera. Tenía muchos likes, tal. Un grupo de mujeres se enojaron mucho por esto y la empezaron a insultar y la llamaron puta, prostituta, los apelativos que tú conoces. Y entonces la golpean. Es curioso, cuando la golpean, no solamente el grupo de chicas que la ataca vitorea lo que está pasando, sino también un montón de masculinos se ponen a filmar, hacen comentarios, hacen escarnio.
¿Qué nos pasa a los seres humanos que cuando vemos una situación de violencia, en lugar de alertarnos, de tratar de pararlo, de tratar de buscar una respuesta y una solución, ¿por qué lo aplaudimos? ¿Por qué corremos por el celular y por qué, wow, sí, dale? ¿Por qué nos gusta ver a otro lastimado? ¿Por qué nos gusta la humillación? ¿Por qué nos gusta la exhibición pública? ¿Por qué? ¿Qué está pasándonos ahí? Vamos a platicarlo. Y bueno, este primer acontecimiento marca a la chica de manera muy fuerte y después ella vive un acto de violación. 4 personas le introducen a su vagina y bueno, una serie de cosas más, una botella. Todo esto, ¿cómo nos enteramos? ¿Y yo por qué te tendría por qué estar hablando de esto? Que además es muy fuerte y que además está implicando, pues, hablar de una situación muy delicada para una mujer que a los 16 años, alcoholizada, que tuvo una situación muy difícil en su vida. ¿Por qué tendríamos que estar discutiéndola? Pues porque resulta que una mujer muy famosa, que tiene más de 8 millones de seguidores, una youtubera llamada Just Stop, sacó precisamente en el 2018 un video, que ahorita ya no está, pero pues puedes encontrar porque lo han retuiteado por muchísimos lados, que se llama Patética Generación, ¿no? Sí, sí, ya sabes, me estás siguiendo en lo que estoy ahorita comentando. Y bueno, precisamente ella habla de este hecho de violencia, pero lo narra con burla. Y empieza todo el tiempo a señalar a la chica, empieza todo el tiempo a victimizarla y a revictimizarla. Ojo con esta palabra, por favor, para que la notes y la podamos analizar. Y no solo eso, sino empieza a responsabilizarla de su violación y empieza a hablar de la falta de valores, empieza a hablar de la falta de moral, cuando lo que ella está haciendo es precisamente un juicio moral y abre para que el público haga escarnio de esta situación. ¿Tú qué piensas al respecto? No voy a darte en este momento mi postura porque quiero escucharte. Quiero que tengamos un debate abierto, plural, donde tú digas desde diferentes referentes qué es lo que piensas. Primer caso. Ahorita regresamos a platicarlo, ¿eh? Segundo caso. Tenemos una situación muy fuerte del uso de las redes sociales, en TikTok particularmente, de muchas jóvenes, muchos adolescentes que les encanta pues bailar, disfrutarse y ahora el reggaetón, el twerk, es como una práctica muy común. Las razones por las que estas chicas lo hacen son muy variadas, pero ojo, cuando aquí hablamos de sus razones, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas para no caer en juicios morales. El criticar, el señalar, el ponerle una historia a una persona puede ser muy peligroso. Porque ¿qué es lo que pasó? Un adolescente se filma moviendo su cuerpo, particularmente sus nalgas, en un twerk, y acto seguido sale leyendo una carta que se nota a leguas que su papá se le escribe, se nota a ella nerviosa pidiendo disculpas. Y pidiendo disculpas porque ella dice que está denigrándose, que su familia no le enseñó eso y que pues quiere pues de alguna manera disculpar pues que se haya puesto en como exhibido a su familia por su culpa, ¿no? Por su responsabilidad. A la chica se le nota nerviosa y cuando termina esa pequeña carta, ese pequeño comunicado, el papá le increpa y le empieza a cuestionar cosas como la hija, las nalgas las enseñan solo las putas, así le dice. Y le dice, a ver, eres una niña de casa. Y de hecho yo te pregunto, ¿qué significa ser una niña de casa? ¿No? Luego también le dice, ¿estos videos te representan? Bueno, a ver, ¿qué es lo que sí nos representa? ¿No? Y aquí, ¿qué importa? Porque muchísima gente, y por favor aquí abajo en el enlace, te voy a llevar al video para que veas este video en vivo, bueno, perdón, grabado en YouTube. Muchísima gente está aplaudiendo al papá. Está diciendo que lo que hizo estuvo muy bien y estuvo hablando de la importancia de corregir a nuestros hijos a partir de un regaño a tiempo. Y ese regaño a tiempo pues consiste en una exhibición pública. ¿Tú qué piensas? En estos dos casos están metidos los juicios morales. Me gustaría muchísimo, muchísimo, por favor, no solo tu opinión, sino tu información sobre el tema. Así es que, ¿qué te parece si ya nos vemos para discutirlo en vivo y a todo color? Entonces, los juicios morales son esos modos sociales en donde nosotros nos subimos, y perdón que lo diga así de este modo tan coloquial, nos subimos al tren del mame para hablar, para señalar, para justificar o para responsabilizar alguna acción moral, alguna acción humana, perdón. Y esta acción que juzgamos, criticamos, señalamos, la tomamos a partir de nuestros referentes de la moral. Pero por favor, que no se te enseñe que la moral
ni siquiera es consensada, que la moral es de alguna manera una ley, una regla social que se finca como lo que debe ser, como lo que constituye lo normal. ¿Tú estás de acuerdo con la moral? ¿Tú consideras que la moral que señala a un homosexual, a una madre soltera, a una persona con varias parejas, siempre y cuando estas personas estén enteradas, que señala a una mujer que decide no tener hijos o no casarse o que es lesbiana, etcétera, etcétera? ¿Te parece justo que sea señalada y criticada? Porque la moral reinante eso hace. ¿Tú qué piensas? Vamos a discutirlo, ¿va? Te veo ahorita. Platiquémoslo. Las aventuras de una bruja filósofa.